Shabbat Shalom, acá estamos hermanos nuevamente conectados con todos ustedes desde Chile, desde los montes del Valle Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, y como siempre en un nuevo Shabbat con una nueva palabra, con una nueva revelación, porque bien sabemos que el Ruach HaKodesh no va a dejar de enseñarnos, no va a dejar de hablarnos, no va a dejar de instruirnos justamente para que vayamos creciendo en todo el desarrollo espiritual de nuestras vidas personales, porque bien sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito. Y bueno, vuelvo nuevamente a invitarlos a que puedan adquirir de manera gratuita este hermoso libro llamado Conociendo la Vida Eterna que nos dio el Ruach HaKodesh y que ya de alguna manera pensamos que está casi terminado, puesto que han pasado casi 2 años realmente desde que empezamos a escribirlo, y hoy día ya podríamos darle casi el vamos como corresponde, porque recordemos que anteriormente, cuantas veces los hemos invitado, le hemos comentado que sufre actualizaciones, por decirlo de alguna manera. Bueno, a través del tiempo ha sufrido menos actualizaciones, eso quiere decir que ya va completándose un poco lo que queremos entregar y lo que el Ruach quiere entregar a través justamente de este ejemplar. Y recuerda que es totalmente gratuito y usted puede coordinar con nosotros de manera gratuita sus clases. Entonces, podemos revisar las escrituras del principio a fin y le aseguro que a usted se le va a ordenar el panorama espiritual desde el principio hasta el fin, puesto que el Ruach HaKodesh a nosotros eso efectivamente fue lo que hizo y nos hizo escribir esto, colocando justamente los espacios vacíos, colocando lo que debería estar a nivel histórico, para que uno pueda comprender justamente la línea de tiempo y el por qué hay cosas que estaban en el antiguo pacto y hay cosas nuevas en el nuevo pacto, cosas que muchas veces decimos, bueno, ¿de dónde nace esto? ¿De qué instante aparecen estas personas? ¿O aparecen ciertas circunstancias? Bueno, todo eso también, otra de las cosas que más todavía nos va a producir un nuevo nivel de revelación y una nueva forma de entender es el sacrificio de nuestro Mashiach. Porque la religión a nosotros nos instruyó en ciertas circunstancias, en ciertas formas, haciéndonos creer ciertas cosas que hoy nos damos cuenta, estudiando y escudriñando esa escritura, que no es así. Y es por eso que usted puede darse cuenta que hay mucha gente que, de hecho, durante el tiempo de pandemia abandonó las congregaciones, abandonó una cantidad impresionante de personas las congregaciones, y las congregaciones cuando volvieron a reabrir realmente abrieron con muy pocas personas. Entonces, por eso vamos a conocer muchas cosas y eso está todo puesto en este libro que es un resumen de Bereshit hasta el libro de Revelaciones, de Génesis hasta Revelaciones, de principio a fin. Y usted va a poder comprender las escrituras, las vamos a poder estudiar, vamos a estar estudiando Torá, vamos a estar estudiando muchas cosas, conociendo y aprendiendo y así creciendo para poder expandir el reino de nuestro Padre en todas las naciones. Recordemos que tenemos una comisión, tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad, todos aquellos que hoy día somos discípulos de Mashiach, que es extender el reino y predicar las buenas noticias del reino a todas las naciones, porque en todas las naciones hay casa de Israel dispersa, casa de Israel, hijos de Israel dispersos en todo el planeta. Las 12 tribus de Israel están dispersas en todo el planeta y a ellos hay que llamarlos para que hagan teshuvá y vuelvan nuevamente al camino de justicia que corresponde a la Torá. Y es para ellos justamente la llegada de Mashiach, para todos nosotros. Y es por eso que hoy día nosotros como casa de Israel, como israelitas mesiánicos, llamamos justamente a que hagan teshuvá y vengan al conocimiento de la verdad y se vuelvan al camino original que viene siendo la Torá. Así que todas estas cosas y muchas cosas más, preguntas que ustedes puedan tener, claramente vamos a poder responderlas porque hay tantas cosas que la religión nos mintió y nos hizo creer que no eran así. Recordemos que la religión está configurada o está diseñada con 2 principados de tinieblas que viene siendo el espíritu de Babilonia o el Ruach de Babilonia y el Ruach de Grecia. Estos 2 principados de tinieblas son los que hoy día configuran lo que vendría siendo la religión y eso claramente también le afectó a nuestra casa de Israel. Así que, amados invitados, para que podamos conocer las escrituras, escudriñarlas, revisarlas, profundizarlas, conociendo las palabras originales en el hebreo, los nombres originales en el hebreo. Recordemos que cada nombre tiene un significado particular. Ya lo vimos justamente el Shabbat anterior cuando revisamos el nombre de Abraham y de Sarai, transformado en Abraham y Sará,
¿no es cierto? Todas esas cosas que hemos ido escudriñando, revisando, sumamente importante para poder entender el por qué se hicieron ciertos cambios y por qué claramente el enemigo trató de que los diseños que venían de parte del reino de los cielos se fueran a distorsionar y a torcer, algo muy normal dentro del reino de las tinieblas. Así que, amados, invitados están para que puedan adquirirlo de manera gratuita. Ustedes nos llaman, se lo enviamos por PDF, usted lo puede descargar en su computador, lo puede tener claramente en su propio computador y también lo puede imprimir. Luego lo anilla tal cual como nosotros lo tenemos y empezamos a estudiar y a escudriñar, porque uno de los diseños que este libro tiene es que tiene claramente la hoja del frente, ¿no es cierto? Y el anverso, el revés de la misma hoja está en blanco. Entonces, en ese revés usted puede ir anotando justamente todos los apuntes en relación a los temas que estamos revisando en esta plana que está acá. Entonces, es un trabajo sumamente completo, usted lo puede usar eventualmente también para enseñar, porque justamente eso es lo que tenemos que hacer, es multiplicarnos, hacer más discípulos de Mashiach y trayendo a más almas al conocimiento de la verdad. Y es por eso que es tan importante este libro de estudio, porque usted va a ir anotando justamente todos los apuntes personales, las impresiones que a usted justamente le causaron ciertos pasajes o ciertas palabras particulares que estamos revisando en la Escritura, y eso usted lo va a poder amplificar para su propio estudio. Y después el día de mañana usted va a poder justamente también hacer lo mismo, enseñando a próximas personas que se van a acercar a usted, que recuerde una cosa, no son multitudes, no son muchedumbres, no. Ya lo hemos entendido durante estos años y hemos dado cuenta efectivamente que es una manada pequeña, pero a cada uno de ellos hay que enseñarlos en justicia y justamente es traerlos de vuelta al camino del Padre, que es su voluntad, que viene siendo la Torá. Así que bien, ahora entrando al tema de este Shabbat, vamos a continuar claramente con algunas cosas que están dentro de lo que ya el Padre nos venía enseñando, ¿no es cierto?, con respecto a lo que ocurrió con Abraham, la promesa que es para la simiente de Abraham. Entonces usted se puede dar cuenta que si la promesa celestial es para la simiente de Abraham, no cabe otra simiente posterior a su nieto Israel, ¿no es cierto?, que son las 12 tribus. O sea, es decir, el planeta entero va a ser tomado por las 12 tribus de Israel, pero con una casa matriz, con una casa de gobierno que va a ser establecida claramente en el territorio de Israel, que viene siendo el país de Edén, y en su capital, que viene siendo Jerusalén, ¿no es cierto?, o lo que conversamos y lo que revisamos justamente hace unas semanas atrás, que cabe la posibilidad de que el paraíso, que es la capital de Edén, haya estado justamente en las mediaciones de lo que hoy día vendría siendo justamente los montes de Jerusalén. ¿Cabe la posibilidad? Podría ser, ¿no es cierto? No hay nada específico, pero todo es posible para el que cree. Podríamos pensar que sí, pero si no lo es, bueno, será otro territorio y no hay problema. Pero lo que tenemos que tener claro es que para que todas estas cosas puedan ocurrir, recordemos que hay ciertos códigos espirituales, ciertas llaves espirituales, ciertas manifestaciones, ciertos, la palabra correcta. Mire, por decirlo de alguna manera, hay tres, y ustedes ya saben un poco a lo que me refiero, hay tres señales internas dentro de las personas que van a producir la calificación para que ellos puedan entrar a la vida eterna y posteriormente gobernar sobre el planeta, no solamente sobre el planeta, también sobre el universo, para cuando se cumplan todas las cosas claramente, y esas personas tienen que tener un ingrediente dentro de ellos. Lo que recién hablábamos son estos tres códigos, ¿no es cierto?, que ya los hemos revisado anteriormente, pero hoy día vamos a tomar en parte justamente una profundidad en uno de estos tres códigos. Y recordemos que tiene que ser claramente de la simiente del Padre, no puede ser de la simiente de la serpiente, que ya lo hemos aprendido, ya lo hemos enseñado, ya lo hemos entendido. Entonces, dentro de los códigos sabemos que existe la emuná, y uno de los responsables, por decirlo de alguna forma, de que esa emuná siga estando vigente hasta hoy día, viene siendo que la simiente de Abraham es la que lleva justamente la emuná para participar, para ser partícipe justamente de los planes del reino celestial. Una de las cosas que el Padre ama es justamente la emuná.
Y es una de las cosas que hoy día vamos a revisar, pero la vamos a revisar un poco más en profundidad, porque ya hemos visto justamente las tres características o parte del cuerpo de lo que implica justamente la emuná. De hecho, lo que hoy día vamos a revisar es justamente el cuerpo de la emuná. ¿Qué significa eso? Ya hemos visto que hay tres, digamos, características que en sí mismo la emuná, que viene siendo entre comillas la fe, ¿no es cierto?, tiene. Pero recordemos que la palabra fe, traducida al español, ¿no es cierto?, traducida al latín y etcétera, la que ya entendemos, ¿no es cierto?, de las traducciones que hemos tenido hasta llegar acá a Sudamérica, la palabra original es confianza y esa palabra confianza se escribe como emuná. Pero la emuná, que viene representando a la fe, para que se pueda entender, ¿no es cierto?, la cual estaba en Abraham para que pasaran todas las cosas que pasaron, para que ocurrieran todas las cosas en él que tenían que ocurrir, como básicamente una de las cosas más importantes que para él era importante, era su descendencia. Y bien sabemos que nuestro padre Abraham, hablando como Abram, antes que fuese cambiado su nombre, él había entendido, conforme a la costumbre de la época en Medio Oriente, que era tener hijos con la sierva que tenía su esposa, que era la forma de hacerlo en esa época. Podría pensarse en un vientre de alquiler, por decirlo de alguna manera, puesto que, saben, conforme a la tradición de la época, la mujer que quedaba embarazada de la semilla del esposo, ¿no es cierto?, de la mujer que era estéril, no podía ella tocar en el instante de dar a luz al bebé. La mujer que estaba embarazada no podía tocar al bebé, sino que las primeras manos que tocaban a el bebé, que venía siendo justamente este vientre de alquiler, tenían que ser claramente las manos de la esposa de la mujer que era estéril para entregarle ella a su esposo su hijo. Así se hacía. Entonces, de alguna manera, la mujer que se convirtió en partera de Agar vendría siendo Sarai. ¿Ya? Entonces, ella limpia al bebé, ¿no es cierto?, y se lo entrega a Abraham y le dice, aquí está tu hijo. Una de las cosas sumamente importantes para la época era justamente que las mujeres fueran fértiles, puesto que sí o sí había mandamiento que ya era muy conocido. Recordemos que Noé, ¿no es cierto?, estuvo 400 años enseñando justicia y él fue uno de los primeros legisladores que estuvo justamente este segundo mundo. Y dentro de la Torá, justamente de Noé, también estaba considerado el conocimiento de lo que ya se le había entregado a Abraham, ¿no es cierto?, a Adán, y que también se le entregó a Noé, multiplicación. ¿No es cierto? Ustedes multiplíquense también y cubran toda la faz de la tierra. Entonces, ese mandamiento que se le entregó a Adán, también se le entregó a Noé. Y por lo tanto, la multiplicación era mandamiento y de hecho es mandamiento hasta hoy día. Por eso una persona que no quiere tener hijos está en contra de la voluntad del Creador. No voy a entrar a estos temas, pero es para que usted lo pueda entender. Es mandamiento tener hijos. Usted no puede tomar decisiones de no tener hijos. El mandamiento por parte del Creador es multiplicación. Entonces, cuando se entiende eso, claramente Abraham y Sarai estaban en una situación sumamente delicada y sumamente penosa, triste para ellos en lo personal. Por eso, una de las cosas que trae el cielo a la tierra es la emuná. Y eso fue lo que pasó, la fe con la cual justamente Abraham después entiende que no era como él pensaba, sino como Elohim, como el Padre, como Yahweh tenía programado para él, es decir, un milagro. Por lo tanto, como estamos entrando ya en estos temas, es importante empezar a sondear todo lo que vamos a revisar, porque efectivamente la emuná es una de las cosas que agrada más al Padre. ¿Por qué? Porque por consecuencia de eso quiere decir que están creyéndole a Él, están creyendo sus palabras, están poniendo su confianza y claramente por consecuencia va a haber obediencia frente a las palabras que Él vaya a darnos. Por eso vuelvo a repetir, estas tres características son es lo que viene dentro de la emuná. Pero hay una cosa que tenemos que entender, y vuelvo a repetir las mismas palabras, por favor, otra vez. El caso de emuná significa creer, confiar
y obedecer. Pero resulta que Rav Shaul, teniendo entendimiento de estas cosas, también aún profundiza algunas cosas más. Y por eso hablamos de hoy día del cuerpo de la emuná, porque a este cuerpo, ¿no es cierto?, le entrega también él 2 piernas para que podamos avanzar en emuná. ¿Cómo es eso? Bueno, es justamente lo que vamos a revisar hoy día y vamos a irnos para eso a una de las cartas que justamente Rav Shaul escribió, y esta carta la escribe justamente a toda la casa de Israel, conocida la carta como Carta a los Hebreos. Ahora, aquí Rav Shaul nos muestra en el capítulo 11, de hecho vamos a revisar varios pasajes de este mismo capítulo hoy día. Aquí en el primer versículo de Hebreos capítulo 11, que es lo que vamos a revisar hoy día, vemos las 2 piernas o 2 pilares. Yo no lo quiero llamar pilares porque un pilar no se mueve. Un pilar está para quedar afirmado, enterrado, ¿no es cierto?, y sustentando algo. Pero el punto es lo siguiente, que la emuná a mí me tiene que hacer caminar en emuná. ¿Acaso Rav Shaul no dijo que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por emuná, andamos por fe, por confianza? Entonces, bueno, vamos a revisar justamente ahora lo que Rav Shaul nos muestra acá en esta carta que le envía a los israelitas, ¿no es cierto?, que están en el territorio, y en este caso particular, carta a Hebreos, que así se conoce. Capítulo 11, verso 1, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, pero voy a estar leyendo la versión Kadosh. No difiere tanto, afortunadamente, de la versión Reina Valera, pero la versión Kadosh lo dice de esta forma: la emuná es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, ¿ya?, convencidos acerca de las cosas que no vemos. Entonces vemos aquí que hay 2 elementos que sí están en Valera, y una que es la certeza de lo que se espera y la convicción, ¿no es cierto?, de lo que no se ve, dice Valera. Bueno, la certeza y la convicción efectivamente están también aquí en la versión K2, por lo tanto está bien traducido para que se pueda entender. Y aquí están estas 2 piernas, la certeza y la convicción. Una persona que no tiene la certeza de que lo que está esperando va a llegar, la persona que no tiene la certeza, claramente ya literalmente está cojeando, porque no tiene esa pierna para poder seguir avanzando. ¿Y qué pasa si no está convencido de que eso va a ocurrir? Que vendría siendo la otra pierna, es muy difícil claramente que esa persona avance. Una persona que no tiene la certeza y la convicción, le digo, se queda estática, no avanza. ¿Por qué? Porque no cree que va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. No tiene la certeza, no tiene la certeza. Y tener certeza, ustedes pueden lograr entender que la palabra certeza implica algo que está pero absolutamente ordenado y no hay forma que se cambie en la mente ni en el corazón. ¿Para qué hablamos de la convicción? Una persona que está convencida, podrá alguien decirle lo contrario. Estoy convencido de que esto va a ocurrir. ¿Por qué me vienen con que no es así? Va a ser así. O sea, de hecho, tanto así que hasta podemos llegar hasta discutir frente a una circunstancia. Porque yo estoy convencido, absolutamente convencido. Yo voy a preguntar algo para poder hacer el ejercicio. ¿Usted podrá tener duda de que mañana va a volver a salir el sol? ¿Podrá alguien decirle, no, imposible que salga, mañana ya no? De hecho, hoy día es el último día que sale el sol, mañana ya no sale nunca más. Si alguien le viene a decir algo así, usted pregunto, ¿irá a tomarlo en serio? ¿O pensará esta persona que fue lo que tomó, que está pasando? ¿No es cierto? Aquí uno se puede dar cuenta, a eso es lo que quiero llegar. Es la certeza y la convicción se establece literalmente como una roca. Es algo inamovible. Por lo tanto, una persona que camina en emuná, con estas 2 piernas, pregunto, ¿hasta dónde cree usted que podrá llegar? No tiene final su camino, porque a cada vez que va avanzando es imposible que sus piernas se debiliten, al contrario, se fortalece. Si esto usted lo lleva a niveles de ejercicio, es exactamente igual. Si usted está ejercitando parte de su cuerpo, la pregunta, ¿qué cree usted que va a ocurrir? ¿Se va a fortalecer o se va a disminuir? ¿Se va a empobrecer? ¿Se va a adelgazar? No, se fortalece.
Entonces, la fortaleza de la fe va en la manera en que yo estoy caminando con certeza y con convicción. Ese es el punto, frente a cualquier circunstancia, Si no, ¿cómo cree usted que Moshe sacó al pueblo de Israel de Egipto? Vamos a entrar oficialmente en tema. Yo quiero acá que vamos a revisar justamente el verso 6, ahí mismo, porque vamos a revisar el capítulo 11 hoy día, justamente de Hebreos. Y recordemos que todo esto va a estar relacionado justamente con quién es el padre de la emuná. ¿Quién es el padre de la emuná? Nuestro padre Abraham. Entonces, nuestro padre Abraham claramente fue muy placentero, de hecho, ustedes bien saben que le llamó amigo, ¿no es cierto? El padre llama amigo a Abraham. ¿Por qué? Porque claramente hay una relación donde la confianza es tal que no hay ningún problema. Conversan de tú a tú, por decirlo de alguna manera, y Abraham abría su corazón y le expresaba sus pensamientos, y el padre contestaba, y el padre conversaba, y claramente, cuando esta relación, que es lo que justamente el Padre busca de nosotros, una relación de padre e hijo, donde conversemos con Él, le abramos nuestro corazón, les expongamos nuestras dudas o nuestras necesidades particulares, sea así, no nos quedemos callados. O sea, por eso está la palabra oración, la tefilá, hacer tefilá, orar, está conversando con Él, pero no es la oración religiosa que nos han enseñado en la religión, no, una conversación. Papá, mira, me está pasando esto. Es tu padre. Yo no sé si usted lo logra entender, que nosotros, si nos hacemos llamar hijos de Elohim, obviamente es porque hay un padre para que yo sea un hijo. Y por lo tanto, mi relación con el padre debe ser exactamente de esa manera, de una manera abierta, con confianza, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí vamos a ver en el verso 6 de Hebreos 11, dice así: y sin tener emuná, es decir, si no hay fe, ¿no es cierto? Sin tener emuná es imposible ser muy placentero a Yahweh o agradar al Padre. Porque cualquiera que se acerque a Él tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe y que Él es dador de la recompensa a aquellos que le buscan. ¿Se da cuenta? Estoy leyendo versión Kadosh. Entonces, se da cuenta que el tema es confiar en Él, ¿no es cierto? Que nunca Él nos va a abandonar. Dice claramente que no descansa aquel que está vigilando a Israel. Él no descansa, Él no duerme, nada. Está siempre vigilando, está siempre mirando, está siempre resguardando, está siempre cuidando a su pueblo Israel. Donde sea que estemos, si no estamos en casa, que viene siendo Israel, estamos acá en Chile, o estamos en Argentina, o estamos en cualquier parte del planeta, Él no descansa, el que guarda a su pueblo Israel. Y nosotros como israelitas mesiánicos que estamos dispersos en todas las naciones, y hoy claramente tenemos hermanos judíos mesiánicos que son de la casa de Judá, ¿no es cierto? Nosotros que somos de la casa de Israel, ellos que son de la casa de Judá, también están dispersos en todas las naciones, y claramente incluyendo Chile. Ahora, vuelvo a leer el verso 6. Y sin tener emuná es imposible ser placentero a Yahweh. Si usted no tiene emuná, es imposible que pueda agradar al Padre. Imposible. ¿Por qué? Porque recuerde que dentro de la emuná existen justamente estos tres condimentos, estos tres elementos, ¿no es cierto? Estos tres elementos que al Padre le son sumamente importantes, que le crean, que confíen y que le obedezcan, que es algo fundamental dentro del reino, obedecer. Porque mi obediencia trae por consecuencia que el cielo se manifieste acá abajo en la tierra. La emuná produce la unión de los cielos y la tierra. Una persona que es kadosh, que es santa y no cree, es como difícil, ¿no es cierto? Es difícil que una persona que está en kedushá, está en santidad, no crea. Pero una persona que puede ser, entre comillas, muy buena al juicio de la gente, pero si no tiene emuná, ¿de qué sirve? Por eso le pongo este ejemplo, porque resulta que la palabra kedushá, que viene siendo santificado, una persona que está santificada, que sea preocupado de caminar en la voluntad del Padre, porque está creyéndole a Él. Entonces es inevitable que si la persona que está en santidad no puede no tener emuná,
Porque está creyendo que las palabras de la orden para poder caminar en Kedushá, en santidad, vienen de parte de Él y que hay consecuencias de vida para aquel que camina en Kedushá, obviamente está trabajando su emuná. Entonces es incompatible una persona que está en Kedushá y que no crea. Pero una persona que no está en Kedushá podrá creer. Hay algunos que dicen que creen. Yo creo que usted sabe a qué me refiero. Y yo creo que muchas veces ha tenido la experiencia de personas que literalmente están en transgresión, están en pecado y dicen que no, si yo creo. Realmente muchas veces es para la risa, porque entendiendo que la santificación, el andar en Kedushá, implica tener emuná, una persona que no camina en emuná, o sea, no camina en Kedushá, en santidad, esa persona no le está creyendo al Creador, o sea, ni siquiera le teme. No hay temor del Creador, por lo tanto le da lo mismo. Entonces, si no hay temor del Creador, podrá tener fe, tener emuná en el Creador. Se puede ver que no es compatible, no tiene forma, no tiene ninguna parte donde tomarlo. Pero una persona que anda en Kedushá por consecuencia que hay temor de Yahweh en él, por supuesto que la emuná está alrededor de su vida. Ahora, responsabilidad de cada uno de nosotros es aumentar la emuná. ¿Y cómo aumentamos la emuná? No solamente justamente estudiando las Escrituras, estudiando el Tanaj, no, es poniéndola por obra. ¿Qué acaso nosotros no conocemos que muéstrame tu fe, muéstrame tu emuná, dijo Santiago, ¿no es cierto? Pero con tus obras. Porque digo, no, sí, tengo emuná. Bueno, muéstrame tus obras de emuná. Entonces se da cuenta que la emuná no es algo intangible, que está esotérico, místico, como lo queramos llamar. No, es sumamente tangible. Entonces, ¿qué ocurre? La emuná tiene que manifestarse, por supuesto que sí, porque ella tiene dos piernas, que es la certeza y la convicción. Y eso hace que una del paso con la otra, y del paso con la otra, y empiece a avanzar. Vuelvo a repetir, y sin tener emuná es imposible ser muy placentero a Yahweh, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que tener la confianza de que en la realidad Él existe, y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Ahora bajamos al verso 10. Porque estaba guardado esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Yahweh. Aquí está hablando de Abraham, la promesa de Abraham, de la tierra, ¿no es cierto?, del territorio que se le iba a entregar a él y a su descendencia. Por aquí estamos viendo que también ya había una esperanza de tener un territorio, un lugar donde habitar de forma confiada, de manera tranquila, en Shalom. Recordemos que nuestro padre Abraham, para poder llegar a ser quien fue, tuvo que salir de Babilonia. Yo no sé si les suena eso. Qué curioso que el Padre sigue hablando lo que Él hizo con el Padre de Israel. A nuestro padre Abraham lo saca de Ur de los Caldeos, que viene estando al sur de Babilonia, en el territorio babilónico. Lo saca para traerlo justamente al territorio de Edén, que vendría siendo lo conocido como la tierra prometida, ¿no es cierto? A lo que hoy día nosotros conocemos como Israel. Bueno, el punto es eso. Ahora, cuando nosotros entendemos que el Padre saca a nuestro padre Abraham, ¿no es cierto?, para entregarle un territorio que vendría siendo Edén, ¿no es cierto? Claro, él esperaba tener ahí una ciudad donde poder habitar, un lugar donde estar tranquilamente, ¿no es cierto? Pero él fue el peregrino, fue forastero, fue extranjero en la tierra prometida, ¿no es cierto? Lo sabemos. Y miren lo que pasa acá, junto con lo que pasó con Sarai. Recordemos que Abraham y Sarai, ambos ya tenían la promesa, luego se les cambia el nombre por Abraham y por Sará, ¿no es cierto? Y Isaac nace dentro de la promesa del pacto con los nombres de sus padres cambiados. Es así. Fíjense, hay una cosa muy interesante ahí, porque se puede dar cuenta de que Abraham tuvo hijos con Agar y tuvo a Ismael, pero era Abraham el que tuvo ese hijo. Luego, Abraham, ya siendo circuncidado, y Sarai, transformándose en Sara, recién ahí ella queda embarazada. Y se embaraza justamente de Isaac. Entonces, usted se puede dar cuenta que cuando hay un diseño real, un diseño que viene por parte de la corona, todo se empieza a ordenar en el ámbito de la realeza.
De hecho, tanto así usted bien sabe de que Sarai, que significa burla, se transforma por princesa. Entonces claramente la princesa tiene que dar reyes. Y claramente Abraham, que era padre enaltecido, ¿no es cierto?, queda como Abraham, como padre de muchedumbres o de multitudes. Entonces, ¿qué es lo que se va a reproducir? Se van a reproducir reyes, porque es padre de multitudes, ¿no es cierto?, de muchos reyes, tanto así que lo vimos la semana pasada, el Shabbat anterior, con respecto a la promesa que había con respecto a este tema. Pero Sarai se transforma en princesa, en Sará, y empieza a dar reyes, pero también personas, reyes y descendencia con emuná, con el rasgo que él y su esposa ambos tenían. Y miren lo que dice el verso 13. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron. Está hablando justamente del matrimonio de Abraham con Sará, sin recibir lo que habían sido prometido. Claramente, ellos murieron y todavía faltaba porque eso era para la descendencia de él. Eso él nunca lo vio, literalmente hablando, ¿no es cierto? Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, de Babilonia, claramente tenían una oportunidad para poder regresar, claramente. Pero ¿cómo es esto? Aspiraban a tener una mejor patria, una celestial, ¿ya? Por esto, Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y nosotros bien sabemos cómo se llama esa ciudad hoy día: la Jerusalén celestial. Y eso ya está preparado, esperando el día, hora y fecha para poder descender sobre nuestro planeta. Entonces, se pueden dar cuenta cómo todas las cosas se empiezan a unir en el mismo sentido, pero esto opera siempre y cuando haya emuná, y que esa persona esté confiando, que tenga la certeza y la convicción de todo lo que estamos estudiando y estamos leyendo y aprendiendo, porque son las palabras del Padre. Todo aquel que camina en la certeza y claramente en la convicción es por causa que ya conoce a su Padre a través de Mashiach. Entonces, seguimos acá en el verso 32. Bajen al verso 32, por favor. Ahora, después de Abraham, conocemos que ¿quién vino? Isaac, Jacob, después Jacob, vinieron sus 12 hijos, y uno de los que se destacó, ¿quién fue? Joseph, ¿no es cierto? José. Y luego de eso, cuando ya se establece el orden, después de José, ¿quién aparece? Moshe, ¿no es cierto? Y después de Moshe, ¿quién aparece? Aparecen varios más, ¿no es cierto? Y todos ellos tenían un común denominador, que era la emuná. Todos ellos tenían un común denominador, que era la emuná. Entonces, cuando seguimos avanzando, vamos a revisar aquí qué pasa. Verso 32 dice: ¿qué más podría decir? Dice Rav Shaul, ¿no es cierto? Porque está haciendo memorias, ¿no es cierto?, de todos los que caminaron por emuná. Claramente, Josué también, ¿no es cierto?, caminó por emuná, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir? No hay tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Samson, ¿no es cierto?, de Jefté, de David, Shemuel o Samuel, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, y todos los profetas, quienes por medio de la emuná conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron lo que estaba prometido, cerraron bocas de leones, ¿no es cierto?, apagaron el poder del fuego, escaparon al filo de la espada, tuvieron sus debilidades convertidas en fortalezas, fueron poderosos en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, todos ellos creyeron a la palabra del Padre, creyeron a la palabra del Creador, creyeron la palabra de Yahweh Sebaot, el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Ellos le creyeron. Hasta hoy día, todos los que caminan en emuná son parte de esta lista. Entonces, acá nos podemos dar cuenta posteriormente cuando entramos al capítulo siguiente de Hebreos, ¿no es cierto? En el verso 1 y en el verso 2, mire lo que pasa acá. Mire hasta dónde vamos a llegar. Dice acá claramente, después que todo esto que hemos revisado, a todas estas personas, ¿no es cierto?, que fueron justamente levantados por el Padre a causa de su emuná, ¿no es cierto? Dice acá Rav Shaul: por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos,
Todas estas personas, todo desde Abraham en adelante, sin contar anteriormente, ¿qué pasó con Enoc? ¿Ah? ¿Y qué fue lo que pasó con Abel o Hebel? O sea, estamos hablando del principio. La emuná sí estaba presente en la genealogía de los hijos de Elohim, de la simiente de Elohim. Y bueno, ¿para qué hablamos de Noé? Por favor, estar en medio del territorio, ¿no es cierto?, cuando nunca había llovido, y él recibe la palabra de Yahweh diciéndole: viene lluvias, viene diluvio, viene etcétera, viene juicio, y nunca había llovido. Entonces imagínense cómo se reiría la gente, ¿no es cierto?, de cuando estaba construyendo y talando los bosques, ¿no es cierto?, donde estaba Noé, para poder levantar el arca, que bien sabemos que no era algo poco, ni algo pequeño, sino que algo sumamente impresionante y grande, sobre todo para la época. Hasta hoy día sigue siendo algo extraordinario. Entonces, imagínense, hubo emuná en Noaj para llegar a hacer lo que hizo y justamente salvarse él y salvar a todos los animales que justamente los ángeles se encargaron de traérselos a Noaj, a la arca, ¿no es cierto? Había emuná. ¿Qué pasó cuando el padre, él mismo, dice la escritura, que él cerró la puerta por fuera y cerró? ¿Qué pasó cuando se empezó a escuchar los truenos, relámpagos, y se empezó a sentir que caía agua sobre la estructura del arca? Y se empezaron a escuchar los gritos de los que no creyeron, y que no quisieron hacer teshuvá, no se quisieron volver al camino de justicia que había en esa época, no quisieron, por rebeldía. No, porque usted puede darse cuenta que los hijos de la serpiente son muy astutos, quieren tener los beneficios del reino, pero ellos no quieren producir ningún tipo de arrepentimiento, ellos no quieren cambiar en absoluto su conducta. Y siempre tienen la apariencia de piedad. Sí, el hermanito, la hermanita, los días de reunión, pero son unos santos. Pero si usted lo ve en el día a día, ve cómo se enfrenta a las otras personas, con sus familiares, en su trabajo, ¿a quién estaríamos viendo ahí? ¿Doble estándar? Por supuesto que sí, porque lo que quieren justamente los hijos de la serpiente son los beneficios del reino, pero a costo cero. Ellos no quieren cambiar. De hecho, nunca van a cambiar. Por eso, en el fin del tiempo, usted bien lo sabe, y lo dice la Escritura, nuestro rey ya nos dijo lo que va a ocurrir, va a ser separada justamente la cizaña de la mies. Van a ser separados. Y la cizaña, que vienen siendo los hijos del maligno, los hijos de la serpiente, van a ser quemados. Entonces, ¿y qué pasa con la mies? Obviamente, todo lo que es trigo va a los graneros del Padre. Entonces se puede dar cuenta que es así como funciona. Entonces, cuando hay una emuná que es de corazón, que es real, sí o sí se presentan situaciones extraordinarias. ¿Hay milagros? Sí. ¿Hay manifestaciones de respuestas a oraciones? Por supuesto que sí. ¿Hay transformación? Por supuesto que sí. Y eso que es lo que produce que la certeza y la convicción se vayan empoderando. Por lo tanto, a medida que yo voy creciendo en la confianza, obviamente tengo la capacidad de poder dar pasos más grandes, hasta saltos también. Y ahí es donde el Padre también nos va a usar y nos va a seguir usando. Porque el que camina en la obediencia del Padre, que está dentro de la emuná, obviamente el Padre lo va a seguir usando y lo va a seguir usando y lo va a seguir usando en señales, milagros, prodigios para extender el reino. Y es por eso que es tan importante que usted también pueda enseñarle a otras personas lo que estamos nosotros enseñando. Y el libro claramente que les va a ayudar mucho en eso, porque les va a abrir mucho más el entendimiento para poder comprender todo lo que falta todavía por conquistar en nosotros mismos, como también falta por conquistar afuera en el planeta. Porque hay muchos todavía, no son millares de millones como dice la religión, pero los que quedan, que es el remanente para este último tiempo, hay que ir a buscarlo y para eso tenemos que seguir entregando el mensaje y expandiendo justamente el reino a través de nuestras palabras con emuná. Porque sin emuná es imposible agradar al Padre. Ahora, Hebreos verso 1 de Hebreos 12, dijimos claramente: por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, depongamos también todo impedimento, esto es, el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante, ¿se da cuenta? Y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. Se puede dar cuenta que tiene que haber un avance. Y bueno, y aquí estamos hablando justamente de las piernas que tiene la emuná, la certeza y la convicción. Ahora, verso 2.
puestos los ojos en el iniciador y consumador de esa emuná, que viene siendo Yeshua, ¿no es cierto?, quien a cambio, por obtener la alegría puesta delante de él, soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando la deshonra o despreciando la vergüenza que eso implicaba, ¿no es cierto?, y se ha sentado hoy día a la mano derecha del trono del Padre. ¿Y por qué la mano derecha? Recordemos que la mano derecha viene siendo la justicia, y nuestro Rey lo que trae justamente la justicia del reino nuevamente al planeta en el territorio de Israel, que vendría siendo justamente Edén. Entonces, para ir finalizando, una de las cosas importantes que tenemos que tener, que nada nos va a separar del amor del Padre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada que se parezca nos va a apartar del amor del Padre. ¿Por causa de qué? De que estamos creyéndole, estamos caminando en emuná. Algo absolutamente importante para el Padre, porque recordemos que dentro de la emuná está la obediencia. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.